Buenas tardes, ¿cómo están, queridos alumnos? Bueno, el tema de hoy es, vamos a hablar un poquitito sobre el ciberdelito y sobre la privacidad en Internet. Es un tema muy candente y un tema que nosotros no podemos dejar de mencionar, ¿verdad? Un ratito, por favor. Cuando nosotros hablamos de la privacidad en Internet, ¿verdad? ¿Qué queremos, de qué queremos hablar ahí? En primer lugar, mencionamos, ¿verdad? De que es una de las principales preocupaciones de los usuarios en la era digital, ¿verdad? La circulación de los datos personales en Internet ha dado lugar a fenómenos como el spam o el phishing, ¿verdad? Que pueden poner en riesgo la información personal de los internautas. Por ello, nosotros tenemos que poder hablar en nuestra materia sobre la privacidad digital y cómo protegerla. ¿Qué es realmente la privacidad digital, verdad? En Internet circula una enorme cantidad de información entre la que se encuentran los datos personales de los usuarios, ¿verdad? Al hacer acciones tan simples como usar un navegador, colgar una foto en una red social, dejar un contenido, un comentario en un blog, en un foro. Nosotros estamos dejando información personal que deja un rastro en la red, ¿verdad? Por eso es importante saber qué es la privacidad digital y cómo se puede aumentar la seguridad en nuestros datos de Internet. Primero, vamos a ver qué es la privacidad digital, ¿verdad? Este término se refiere al derecho de los usuarios a proteger sus datos en la red, a decidir qué información va a estar visible para el resto. De este mismo modo, una persona quiere que se le respete la privacidad en su casa o en su trabajo, ¿verdad? Nadie entra nomás en nuestra casa de onda, ¿verdad? Nosotros tenemos un derecho a evitar que otros accedan a nuestros datos personales en Internet sin nuestro consentimiento. El concepto de privacidad digital es relativamente joven, ya que está unido a la aparición y al desarrollo de Internet y de las telecomunicaciones. ¿Cuáles son las características de la privacidad digital? Primero, se define, ¿verdad?, una serie de características. Se refiere a toda la información de un usuario que circula por Internet, además de datos personales como el nombre, la cédula, el teléfono, el domicilio, ¿verdad? Cuáles son las particularidades de Internet también hace que la privacidad se refiera a sus imágenes, a su video, a su correo electrónico, a la geolocalización, al historial de navegación, al IP o a cualquier otro dato que permita la identificación de un usuario en la red. No se limita solo al uso de páginas web o redes sociales, sino que se refiere a la transmisión de datos a través de tiendas online, aplicaciones, servicios de mensajería instantánea. Cuando nosotros hablamos de las características, hablamos de la protección de datos, ¿verdad? Para poder recabar datos de usuarios e Internet, se exige una serie de requisitos que vamos a ver a profundidad más adelante, ¿verdad? Estos requisitos se encuentran en la identificación del responsable del tratamiento, obtener consentimiento explícito del usuario o comunicar la finalidad con la que uno quiere utilizar. Luego tenemos la identidad digital o la huella digital, que se define como el rastro que una persona deja en Internet, ¿verdad? Al aplicar una foto, al publicar, escribir en un blog, dejar comentario en una web, en definitiva, casi cualquier acción que se realiza en Internet deja un rastro, ¿verdad? Está relacionado con la intimidad digital que asiste a los usuarios con el objetivo de salvaguardar la información que quieren mantener en el ámbito privado fuera del alcance de Internet, ¿verdad? La ley establece que la persona deba tener el control de la información personal que circula en la red.
Lo cual nos lleva a nosotros al siguiente punto. Primero, al derecho al olvido, ¿verdad? El usuario tiene derecho a solicitar que se elimine de Internet toda información que no quiere sea vista por los usuarios. Entonces, es lo que se denomina como derecho al olvido en Internet. El requisito para proceder a su eliminación es que se trate de una información desactualizada, no pertinente, ¿verdad? O excesiva, sin importar que en su día fuera veraz. Por ejemplo, si una persona aparece en Google como autor de un delito cometido hace muchos años, por lo cual ya ha pagado y se encuentra rehabilitado, esa información le puede perjudicar, ¿verdad? Entonces, a cara de conseguir un trabajo, él puede hacer uso de este derecho. Luego tenemos la protección de datos de los menores. La edad mínima para que los menores puedan prestar consentimiento para tratar sus datos personales en Internet es de 14 años. Antes de esa edad, el consentimiento es otorgado por sus padres o sus tutores. Hay un testamento digital también. Los familiares o los herederos de una persona pueden solicitar que se elimine la información personal del fallecido, siempre y cuando éste no lo haya expresado o prohibido, ¿verdad? Expresamente en vida, lo que incluye cualquier tipo de datos, fotos, perfiles sociales, cuenta bancaria, contraseña de acceso o servicio web. También tenemos la desconexión digital, ¿verdad? La privacidad digital también llega hasta el ámbito de trabajo. La desconexión digital implica que los trabajadores no tienen obligación de responder llamadas o correos electrónicos una vez finalizado su horario de trabajo. Proveedores de servicio de Internet, por su parte, los proveedores deben ofrecer el acceso a los usuarios a la red sin ningún tipo de discriminación, ¿verdad? Deben garantizar que este acceso a la red se realiza en las máximas condiciones de seguridad. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de la privacidad digital? Primero, aumenta la seguridad de la información, protege frente a fraudes, ciberataques como hackeo, suplantación de identidad. Decidir cuál es nuestra identidad digital, es decir, la imagen que Internet proyecta de nosotros al resto de los usuarios. Permitir que solo accedan a nuestros datos aquellos usuarios, empresas o proveedores que nosotros le otorgamos el consentimiento. Adecuar a nuestro perfil y a nuestros intereses los contenidos, productos o servicios que se nos ofrece. Concienciar cada vez más a la gente sobre la importancia de proteger estos datos personales en Internet. Ahora, las desventajas de esta privacidad digital, ¿verdad? Internet es una red inmensa en la que circula una cantidad de datos y por tanto tratar de controlar todo ese flujo de información no es un objetivo realista, ¿verdad? Como se suele decir, sería como poner puerta en un campo, ¿verdad? Entra en conflicto con los intereses de grandes empresas y corporaciones. Muchas de estas compañías tienen un enorme poder y prefieren hacer al frente al pago de multa antes que hacer caso a las normas sobre privacidad que dictan los gobiernos. Entonces, existe mucha gente que no comprende la importancia de proteger la información digital. Ahora, las generaciones pasadas, por ejemplo, les cuesta adaptarse a esta exigencia, ¿verdad? ¿Cuáles son los problemas y los riesgos? Primero, la publicación de información sensible en Internet puede acarrear diversos problemas, como por ejemplo, de sus datos personales, facilitar información de su cédula, de su teléfono, es un gran error, ¿verdad? Puede dar pie a una suplantación de identidad. El correo electrónico, dejar la dirección de email en cualquier sitio, aumenta las posibilidades de recibir gran cantidad de spam o correo no deseado. Datos bancarios, nunca se deben dar los datos bancarios a nadie que no sea de total confianza o de lo contrario se podría poner en riesgo el dinero. La ubicación geográfica, otros datos como la dirección del domicilio, ¿verdad? Pone en riesgo la vivienda, la seguridad de los que viven con uno, ¿verdad? Fotografías y videos, hay que tener cuidado con qué tipo de fotografías se envía, dónde se publican, ¿verdad? Hablando más de términos y prácticas concretas, estos serían algunos de los principales riesgos de la privacidad digital. Uno es el phishing, que es un método de abuso informático que consiste en
Conseguir una información confidencial de manera fraudulenta para suplantar la identidad de un usuario. También tenemos el conocido spam, que se define como la recepción masiva de correos electrónicos no deseados. Tenemos los virus y los troyanos, que son programas que se cuelan en el ordenador del usuario para llevar a cabo acciones no solicitadas como robo de información, borrado de datos, y camuflado dentro de programas o aplicaciones que son inofensivas. Luego tenemos también el ciberacoso, el ciberbullying, el acoso virtual, que consiste en el uso de internet o de redes sociales para amenazar, ¿verdad? Hay ciertos requisitos que nosotros tenemos que manejar, ¿verdad? En la página web, por ejemplo, para cumplir con la normativa sobre privacidad digital, las páginas web recaban información personal de los usuarios que deben informar sobre su política de privacidad, política de cookies y su aviso legal. La política de privacidad, entonces, es el texto legal que informa al usuario sobre la forma en que se van a tratar sus datos personales, ¿verdad? La política de cookies son archivos que se instalan en el navegador del usuario para conocer su historial de navegación, ¿verdad? Se suele utilizar en marketing para ofrecer contenidos, productos, servicios relacionados con los intereses del usuario. Ahora, para poder colocar una cookie en el navegador del usuario es necesario haber obtenido el consentimiento expreso. Es decir, ya no sirve con el consentimiento tácito o por la omisión, sino que debe ser efectivo voluntario, ¿verdad? Marcando una casilla de aceptación generalmente. Por otro lado, la intención de usar las cookies del usuario se debe presentar mediante una doble capa informativa. En la primera capa simplemente se indica que la web utiliza cookie de tercero con un link en la segunda capa en la que se informa detalladamente sobre la finalidad. Luego tenemos el aviso legal, que es un texto que se debe incluir en la web siempre y cuando se trate de páginas corporativas, webs o blogs que tengan publicidad, tiendas online, portales que ofrezcan prestación de algún servicio. Y hay que tener en cuenta también la privacidad, ¿verdad? En los correos electrónicos, la normativa actual sobre protección de datos obliga a incluir un texto legal en los correos electrónicos de índole corporativa. El correo electrónico, por ejemplo, es otra de las herramientas que se puede ver comprometida a la privacidad digital, ¿verdad? Entonces hay que tener una buena contraseña, robusta, mayúscula, minúscula, mezcla de caracteres alfanuméricos, ¿verdad? Emplear un sistema de autoidentificación de 2 capas, no facilitar la información personal por email, eliminar, abrir correos que no conocemos su procedencia, evitar abrir los mails sospechosos, hacer backup o copia de seguridad en los correos, ¿verdad? Y también cuando hablamos de aplicaciones móviles, la privacidad digital, ¿verdad? Al igual que una página web, cualquier aplicación móvil que obtenga información personal del usuario debe informar sobre ello en un lugar visible, ¿verdad? En cualquier caso, existe una serie de consejos para garantizar esta privacidad digital en el uso de las apps, ¿ok? Ahora, ¿cómo nosotros podemos proteger nuestra privacidad en las redes sociales, verdad? Son una de las plataformas de internet más usadas, Facebook, Twitter, Instagram. Mucha gente lo hace sin medir las consecuencias negativas que estas herramientas podrían tener para su privacidad digital, ¿verdad? Por ejemplo, en Facebook, al configurar la privacidad, podemos tener en cuenta quién puede ver el perfil, administrar bloqueo de usuario, decidir quién puede enviarte solicitudes de amistad, gestionar quién te puede etiquetar, poner límite al acceso de otras aplicaciones, la visibilidad de anuncios, elegir si queremos que un perfil sea de búsqueda realizada. En Twitter también, ¿verdad? Ponerle en el perfil público privado, modificar el nombre de usuario, contraseña, teléfono, cambiar la configuración de privacidad de las imágenes, administrar contactos, bloquear o silenciar usuarios, permitir que encuentren la dirección de email, activar la información sobre la ubicación, ¿verdad? Y en Instagram, por ejemplo,
a recabar información con un triple objetivo: conocer el comportamiento de usuario, saber el uso que se hacen de los dispositivos y compartir esa información con socios corporativos, ¿verdad? En Google, por ejemplo, hay 3 maneras diferentes de configurar la privacidad, ¿verdad? Se entra en el panel de control, en la sección de mi actividad, y desde ese apartado de información personal y privacidad, ahí hay opciones, ¿verdad? Controlar los datos del resto de usuarios que ven sobre vos, elegir el tipo de información que Google guarda sobre tu actividad, configurar preferencias, decidir si queremos que Google utilice nuestro nombre o imagen en texto o finalidad comercial. Entonces, en YouTube también una de las plataformas más conocidas de Google es YouTube, un servicio en el que millones de usuarios publican y comparten videos. Se puede gestionar también la información relacionada a la cuenta, la privacidad, el contenido, los seguidores, los anuncios. Y bueno, tenemos algunos consejos a tener en cuenta a la hora de proteger la privacidad en Internet, ¿verdad? Primero, leer las condiciones antes de ceder cualquier tipo de información de Internet o dar alta un servicio. No compartir información personal en las web o redes sociales ni fotos que puedan comprometer. Aceptar solicitud de amistad solo de personas conocidas, no registrar servicio mediante perfil de redes sociales, configurar la privacidad del perfil en las plataformas, utilizar un sistema de cifrado seguro, ¿verdad? Eliminar de forma periódica el historial, evitar conectarse a Internet a través de redes Wi-Fi públicas, recordar cerrar sesión siempre cuando uno entra en su cuenta desde otro dispositivo, desconectar el GPS del teléfono cuando no lo usa, ¿verdad? Así no se sabe dónde uno está en cada momento. Entonces, esos son puntos importantes a tener en cuenta. Aquí tenemos también nosotros la guía de la privacidad de Internet, ¿verdad? Acá en Paraguay, por ejemplo, nosotros hay una situación de privacidad que está es totalmente vulnerable, ¿verdad? Hay un espionaje masivo, hay cibercrímenes, hay un uso comercial indiscriminado, hay pérdida de internet, de identidad. Entonces, nosotros tenemos que permanecer indefinidamente en la red, pero nuestros datos más desprotegidos que nunca están, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta los datos que compartimos al mundo. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, las recomendaciones básicas, revisar los permisos, como estuviendo viendo, cómo instalar software de seguridad, ¿verdad? Dejar las aplicaciones que solamente uno utiliza, ¿verdad? Uno decide al respecto, ¿verdad? Hay herramientas para proteger la privacidad contra el seguimiento global de los usuarios, ¿verdad? Navegar, por ejemplo, sin dejar rastro. Entonces, ¿por qué el anonimato en Internet? Porque toda actividad en Internet deja rastro partiendo desde la dirección IP hasta la geolocalización, las búsquedas, las denuncias, ¿verdad? Entonces está Tor, que es una red de túneles virtuales dentro de Internet que permite a las personas y organizaciones salvaguardar su seguridad y privacidad, ¿ok? Hay redes autónomas, ¿verdad? Capas de red de computadoras que permiten que a las aplicaciones enviar mensajes unos a otros de manera seudónima y segura, ¿verdad? La huella digital facilita también la identificación del perfil del computador de acceso, tener cuidado con el navegador WebTor, ¿verdad? Seleccionar un navegador amigable para la privacidad, tener en cuenta, ¿verdad? Todos estos ítems que estamos viendo. Cuando nosotros hablamos de la seguridad en la era de los medios, ¿verdad? Acá tenemos el Ministerio de Tecnología de Información y Comunicación y ellos se manejan a través del CERPI, ¿verdad? Que es el Centro de Respuesta ante Incidentes Cibernéticos, ¿verdad? Tenemos el MITIC, por ejemplo, ¿verdad? Se encarga que es el ministerio, ¿verdad? De las TICs,
El Viceministerio de Comunicaciones se encargan de la conectividad, infraestructura, del gobierno electrónico, de la inclusión digital y las TIC en la educación, la innovación productiva y economía digital y de la ciberseguridad y protección de la información, ¿verdad? ¿Por qué nosotros necesitamos proteger nuestra información? Hay una seguridad en la era de los medios digitales y tenemos que preocuparnos porque el uso de Internet para tareas tradicionalmente offline, hay una mayor cantidad de riesgos, redes sociales para fines laborales, redes, límite difuso entre el ambiente personal, social, hay una mayor interconexión, ¿verdad? Entonces, nos preocupamos por los estados extranjeros, los fenómenos naturales, los conflictos, las amenazas internas, los sabotajes, los individuos aislados, el espionaje, las organizaciones terroristas, la delincuencia, el hacktivismo, el crimen organizado, el hacking, las causas técnicas, los errores humanos. Entonces, la ciberseguridad es la protección de los activos digitales. La seguridad de la información es preservar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información, ¿verdad? El control de acceso a contraseña, hay una autenticación, hay un sistema basado en usuario y contraseña, ¿verdad? Tienen que tener contraseñas robustas, ya habíamos hablado sobre eso, ¿verdad? Las buenas prácticas con respecto a las contraseñas es no usar la misma para todo, cambiar la contraseña regularmente, cambiar las contraseñas por defecto, tener gestores, ¿verdad? De contraseñas, de protección, de seguridad, cuidarnos del spam de los archivos adjuntos, bloquear imágenes y contenidos remotos de los correos, proteger la dirección, los filtros anti-spam, poner, utilizar, no responder jamás el spam y no entrar en los enlaces, ¿verdad? Hay que tener buenas prácticas para las contraseñas, no reenviar cadenas, tenemos que tener en cuenta también de que hay una ingeniería social, ¿verdad? Que hay detrás de las redes, ¿verdad? Entonces, detrás de las redes hay engaño, detrás de las redes hay curiosidad, empatía, miedo, vanidad, vergüenza. Tenemos que tener buenas prácticas, pero aún así estas no bastan porque existen técnicas a través de las cuales solo se requiere, ¿verdad? Poder tener en cuenta estas buenas prácticas y aún así el usuario puede abrir una página web en el navegador y infectarse, ¿verdad? Luego tenemos también el desafío compartido del Plan Nacional de Seguridad. Decía Fyodor Dostoyevsky que la verdadera seguridad se halla más bien en la solidaridad que en el esfuerzo individual aislado, ¿verdad? Entonces tenemos que estar siempre atentos. Nosotros tenemos en Paraguay un plan nacional de ciberseguridad que es la base de políticas gubernamentales y nacionales que establece las líneas de acción a ser adoptados por una nación para fortalecer la seguridad de sus activos críticos, ¿verdad? ¿Por qué un plan nacional? Porque hay una evolución de la sofisticación de los ataques cibernéticos, ¿verdad? Entonces necesitamos también nosotros estar a punto, ¿verdad? ¿Cuáles son los aspectos claves para una estrategia exitosa? Son los compromisos con niveles clave, encontrar una persona que propone estrategia, hacer un balance y evaluación, en qué tiempo, en qué plazo, ver estas metas, estar atenta a corto, a mediano, a largo plazo, ¿verdad? Muy bien. Hablamos siempre de este plan nacional, ¿verdad? Hablamos del ciberdelito, ¿verdad?
¿Qué es el CERPI? Es un centro de respuesta ante incidentes cibernéticos. Responde al tratamiento de los incidentes de seguridad en sistemas computacionales, ¿verdad? Sus servicios son la difusión de boletines y noticias de ciberseguridad, pentesting externo, auditorías, vulnerabilidades, auditorías de seguridad, respuesta a incidentes, análisis de malware, ¿verdad? El ciberdelito, la inseguridad le preocupa a todo el mundo, ¿verdad? Es una guerra que estamos empezando. El ciberespacio es probablemente el recurso estratégico más importante de las naciones. Cada día se conocen nuevas amenazas al statu quo, ¿verdad? Y el cibercrimen evoluciona más rápido que las medidas de seguridad. Por eso de que nosotros también tenemos que estar preparados, ¿verdad? Hay una impunidad en cuanto a los anonimatos, a los robos, ¿verdad? A todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Por eso nuestro país está luchando contra el ciberdelito, ¿verdad? Hay leyes que regulan. Un ratito. Las leyes que regulan, un ratito, les voy a mostrar. Muy bien, entonces, ¿qué es y para qué sirve? Para el conjunto de procedimientos y herramientas que se implementan para proteger la información que se genera y se procesa a través de las computadoras, los servidores, ¿verdad? Los dispositivos móviles y redes, ¿verdad? Bueno, en base, eso básicamente, chicos, era lo que yo quería compartirles hoy, quería hablar con ustedes, ¿verdad? Y vamos a estar viéndonos ya en la próxima clase. Tenemos una más y ya es nuestro examen, ¿ok? Nos vemos entonces el próximo lunes.